En un pequeño pueblo de Colombia, la vida de Andrés, un hombre tranquilo y reservado, había sido destruida por la traición de uno de los hombres que más había confiado, Alejandro Márquez. Durante años, Andrés había sido un hombre de familia, dedicado a su esposa, Mariana, y a su hija, Valentina. Sin embargo, una tragedia irracional lo había dejado marcado de por vida. La muerte de su madre, ocurrida en un accidente automovilístico, no fue simplemente un accidente. En realidad, Alejandro, quien trabajaba con Andrés en una importante empresa de comercio, había sido responsable de la negligencia que provocó la colisión, aunque nunca asumió su culpabilidad. Durante mucho tiempo, Andrés luchó con el dolor de la pérdida, pero lo peor fue la indiferencia de Alejandro. Este hombre, que había sido como un hermano para él, nunca mostró remordimiento. Y más aún, se benefició de su traición al manipular a la policía y a las autoridades para que no se supiera la verdad. La impunidad de Alejandro dejó a Andrés con una necesidad profunda de justicia que nunca podría encontrar por medios legales. Fue entonces cuando, tras años de sufrimiento, decidió que la única forma de hacerle pagar era a través de un plan meticulosamente diseñado, donde él mismo sería el encargado de ejecutar su venganza. La idea le vino a la mente después de investigar un poco más sobre los venenos naturales que existían en la región. Entre ellos, descubrió el cicutoxina, una toxina mortal que se encontraba en una planta local, conocida como flor de agua. Andrés, astuto como siempre, sabía que podía usarla sin ser detectado. Este veneno, que se encontraba en las raíces y hojas de la flor, era altamente tóxico y causaba síntomas que parecían naturales: vómitos, espasmos y finalmente la muerte, sin dejar evidencia directa de envenenamiento. Era la manera perfecta de hacer que Alejandro pagara por lo que había hecho. El plan de Andrés consistía en invitar a Alejandro a una fiesta privada en su casa, una oportunidad perfecta para llevar a cabo la ejecución de su venganza sin que nadie sospechara. Andrés preparó todo en detalle, y mientras las semanas pasaban, su resentimiento crecía, alimentado por la imagen de su madre que ya no estaba y la frustración de no haber podido darle a su familia la justicia que merecían. Finalmente, el día llegó. Andrés había cultivado la flor de agua en su jardín, una planta que nunca había conocido antes de su búsqueda sobre venenos. Preparó la cena con sumo cuidado, asegurándose de que todo fuera perfecto para la ocasión. Cuando Alejandro llegó, tan despreocupado como siempre, sin sospechar lo que le esperaba, Andrés le ofreció una copa de vino con un toque especial, el veneno disuelto en su interior. La noche transcurrió como cualquier otra, entre risas y conversaciones superficiales. Alejandro disfrutó de la velada sin notar la ligera irritación que el veneno comenzaba a hacer en su sistema. Sin embargo, cuando la última copa fue vaciada y el reloj marcó la medianoche, algo comenzó a suceder. Alejandro se sintió mareado, incapaz de mantener la compostura. Mientras Andrés observaba con una calma perturbadora, Alejandro comenzó a convulsionar, su rostro tomando un tono pálido, los ojos desorbitados, y finalmente, la respiración entrecortada se detuvo. El veneno había hecho su trabajo, pero en ese preciso momento, algo cambió en Andrés. El peso de lo que había hecho lo golpeó con fuerza. En lugar de sentir satisfacción, una profunda sensación de vacío comenzó a invadirlo. Sabía que no podría regresar atrás, pero también entendió que el precio de su venganza era mucho más alto de lo que había anticipado. La alarma en la casa sonó en el momento que Alejandro dejó de moverse. Mariana, que estaba en la planta superior, bajó corriendo al escuchar el ruido. Lo primero que vio fue a su esposo, Andrés, de pie junto al cuerpo sin vida de Alejandro, con una expresión vacía en su rostro. No había palabras que pudieran explicar lo que había sucedido, ni cómo había ocurrido. Andrés sentía una culpa inmensa, pero no podía confesarle la verdad a Mariana, ni a Valentina, su hija, que corría hacia ellos, preocupada por el caos que se desataba en su hogar. La policía fue llamada de inmediato. La situación era confusa. La muerte de Alejandro parecía natural al principio, pero las circunstancias no podían ser ignoradas. En las próximas horas, los detectives comenzaban a investigar, mientras Andrés trataba de mantener la calma, ocultando la tormenta que se desataba en su interior. La venganza había sido consumada, pero ahora Andrés enfrentaba las consecuencias de su acto.
un camino de secretos y culpas que lo llevaría a enfrentarse con su propia familia y con la justicia que él mismo había violado. La policía no tardó en llegar al lugar, y pronto la casa de Andrés se llenó de oficiales y detectives quienes comenzaban a examinar cada rincón, buscando cualquier pista que pudiera explicar la muerte de Alejandro. La confusión reinaba en el aire. Los paramédicos que habían llegado a la escena confirmaron la muerte, pero no pudieron proporcionar una explicación clara de las causas. Un paro cardíaco fue lo primero que dijeron, pero sus miradas cautelosas mostraban que no estaban convencidos. Andrés estaba nervioso, aunque intentó disimularlo. Se mantenía en pie, observando en silencio mientras los oficiales recorrían la casa, haciendo preguntas y tomando notas. Mariana, visiblemente alterada, no podía dejar de preguntar qué había pasado. No sabía si debía creer que la muerte de Alejandro era un accidente o si, en el fondo, algo más estaba ocurriendo. Andrés le decía con calma que todo había sido una desafortunada coincidencia, que quizás el estrés o el alcohol habían jugado un papel en su inesperado fallecimiento. Pero Mariana no estaba convencida, y sus dudas no dejaban de crecer. El investigador principal, un hombre de mirada seria y determinación, comenzó a hacerle preguntas a Andrés. Había algo en su comportamiento que le parecía extraño. La manera en que estaba evitando los detalles de lo que sucedió en la noche, sus respuestas evasivas. Los detectives, aunque educados, podían notar la tensión en el ambiente. Algo no cuadraba, y el investigador lo sabía. Mientras tanto, la situación dentro de la familia de Andrés se volvía cada vez más complicada. Valentina, su hija, aún no comprendía lo que estaba sucediendo. Ella había querido a Alejandro como a un miembro de la familia, y su muerte la dejaba confundida y triste. No entendía por qué su padre no parecía tan afectado por la pérdida. De hecho, Andrés comenzaba a aislarse más, a sentir un peso insoportable en su pecho, como si el acto que había cometido lo estuviera consumiendo por dentro. La idea de que Mariana y Valentina pudieran descubrir la verdad lo atormentaba constantemente. El investigador no tardó en dar con la primera pista importante. Un pequeño frasco de veneno, etiquetado como cicutoxina, fue encontrado en el jardín trasero, cerca de una de las flores que Andrés había cultivado cuidadosamente. Aunque el veneno estaba oculto con esmero, los expertos en toxicología lo identificaron rápidamente. Los análisis mostraron que el veneno estaba presente en el cuerpo de Alejandro en niveles letales. La verdad comenzó a salir a la luz, y Andrés sabía que su tiempo se estaba agotando. La policía lo había interpelado varias veces, pero aún no había pruebas contundentes de su culpabilidad. Sin embargo, él sentía que cada vez más se acercaba al momento en que su vida se desplomaría por completo. Mariana, al enterarse de los hallazgos, se desmoronó. Estaba perdida, no sabía qué pensar ni en quién confiar. Todo lo que había creído sobre su esposo parecía desmoronarse ante sus ojos. Andrés, desesperado, trató de explicarle lo que había hecho, pero las palabras le faltaron. No podía decirle la verdad. La culpa lo ahogaba. Él sabía que su venganza había dejado una herida mucho más profunda de lo que había imaginado. La imagen de su hija, Valentina, mirando a su padre con una mezcla de miedo y desconfianza lo martillaba en cada pensamiento. El investigador, sabiendo que había algo mucho más grande detrás de la muerte de Alejandro, intensificó su interrogatorio. No solo estaba interesado en las pruebas físicas, sino también en el contexto personal de Andrés. Su vida, su familia, la relación con Alejandro. Todo estaba siendo desentrañado poco a poco, y los secretos que Andrés había guardado durante años comenzaban a salir a la luz. En una de las noches más oscuras, después de días de investigación, el investigador encontró algo que no esperaba. Una carta escrita por Andrés hace varios años, donde hablaba de su odio hacia Alejandro, de la tragedia de la muerte de su madre, y cómo había jurado vengarse. La carta no dejaba lugar a dudas sobre la motivación detrás del asesinato. Andrés había planificado meticulosamente la muerte de Alejandro, sabiendo que, aunque podría ocultar el veneno, las consecuencias de su venganza serían mucho más complicadas. La verdad comenzó a apoderarse de la casa, y Andrés se sintió atrapado en su propia mentira. El precio de la venganza era mucho más alto de lo que había imaginado, y mientras las piezas del rompecabezas se juntaban, se daba cuenta de que, al final, no solo había perdido a Alejandro,
sino también a su familia. Mariana, enfrentada a la verdad que Andrés había ocultado, se sintió traicionada, pero también atrapada. ¿Cómo podía ella seguir viviendo con un hombre que había matado a un miembro de su propia familia? La culpa y la rabia se apoderaron de ella. Y Valentina, al descubrir la verdad, se sumió en una angustia profunda, confundida sobre qué hacer con la imagen de su padre que había idolatrado durante tantos años. Las horas siguientes serían decisivas para Andrés, quien sabía que el tiempo se le agotaba. La policía estaba cada vez más cerca de atraparlo, y su familia, rota por las mentiras y el sufrimiento, ya no lo veía de la misma manera. La justicia, aunque lenta, finalmente lo alcanzaría. La venganza de Andrés había sido cumplida, pero en el proceso había destruido todo lo que amaba. El aire en la casa de Andrés estaba denso, como si todo estuviera a punto de colapsar. La investigación había tomado un giro irreversible, y cada día que pasaba sin que él pudiera confesarle a su familia la verdad, sentía que su mundo se desmoronaba aún más. Mariana ya no lo miraba de la misma forma. Valentina, con los ojos llenos de incertidumbre, apenas cruzaba palabra con él. El amor que una vez los unió se había desvanecido en el aire, reemplazado por una desconfianza profunda e irreparable. La mentira que Andrés había tejido a lo largo de los años ahora se había vuelto una telaraña que lo atrapaba cada vez más. Esa mañana, el investigador que había estado llevando el caso lo llamó para pedirle que se presentara a la comisaría. «Es hora de hablar», le dijo con una calma que heló la sangre de Andrés. Sabía que la verdad estaba al borde de salir a la luz y que no podría evitar las consecuencias de sus actos. Cada minuto de su vida desde la muerte de Alejandro había sido una carrera contra el tiempo, tratando de cubrir sus huellas, pero ahora se sentía agotado. No podía seguir huyendo de lo inevitable. Cuando llegó a la comisaría, el investigador lo recibió en una sala pequeña, sin ventanas, con una mesa fría entre ambos. Las luces brillaban intensamente sobre la cabeza de Andrés, y por un momento sintió que el mundo se reducía a ese único espacio. «¿Quieres hablar, Andrés?», preguntó el investigador, sin hacer preguntas inmediatas. Era una invitación, más que una exigencia. Andrés miró al detective a los ojos, sintiendo un nudo en la garganta. Por un momento, pensó en negar todo, en continuar con las mentiras, pero algo dentro de él le decía que ya no podía seguir ocultándose. La verdad debía salir, aunque destruyera lo que quedaba de él. El detective comenzó a repasar los detalles del caso, señalando la carta que Andrés había escrito años atrás, la cual dejaba claro su deseo de venganza. «Esta carta, Andrés, habla de tu odio hacia Alejandro, de cómo querías hacerlo pagar por lo que hizo. No puedo imaginar lo que debió ser para ti perder a tu madre de esa manera, pero no puedes seguir culpando a Alejandro por eso. La venganza nunca devuelve lo que has perdido», dijo el investigador, con una voz firme pero empática. Andrés cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras del detective se calaran en su ser. Cada palabra lo golpeaba como un martillo, desmenuzando los muros que había levantado para protegerse. Finalmente, después de unos largos segundos de silencio, Andrés susurró: «Lo maté. Lo maté con mis propias manos. Utilicé el veneno. Psiquitoxina». Estaba tan cegado por la rabia y el dolor. No podía dejarlo ir. No podía seguir viviendo sabiendo que él había destruido mi vida y la de mi familia. El peso de la confesión fue abrumador. Andrés sentía una mezcla de alivio y terror. Al fin, había hablado, pero sabía que esto no lo libraría de las consecuencias. A medida que el detective anotaba la confesión, Andrés se dejó caer en la silla, sintiendo que toda su vida había llevado a ese momento, a ese único instante en que la verdad debía ser expuesta, sin importar cuánto dolor causara. Mientras tanto, en la casa de Andrés, Mariana y Valentina pasaban sus días sumidas en la angustia. Mariana, aunque sorprendida por el giro de los acontecimientos, había comenzado a dudar de todo lo que creía saber sobre su esposo. Algo dentro de ella le decía que las piezas no encajaban, que había algo que Andrés no estaba contándoles. Las mentiras que él había construido en torno a la muerte de Alejandro se volvían más evidentes con cada día que pasaba, pero lo peor era la culpa que sentía por no haberlo descubierto antes. Valentina, por su parte, estaba perdida. Su mundo entero se había desmoronado. La figura de su padre, que hasta entonces había sido su héroe,
se había desvanecido en humo. La verdad era insoportable. La imagen de su padre como un hombre honorable y justo había desaparecido, reemplazada por la de un hombre capaz de cometer un acto tan cruel y calculado. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo podía alguien a quien ella había amado tanto haber sido capaz de matar a alguien por venganza? El dolor de Valentina era profundo, y la desconfianza hacia su padre crecía día tras día. No sabía si podía perdonarlo, si podía siquiera mirarlo a los ojos después de todo lo que había hecho. La figura paterna que ella había idealizado durante tantos años se había desmoronado en un instante. La noticia de la confesión de Andrés llegó rápidamente a la familia y al pueblo. La prensa comenzó a cubrir el caso, y Andrés se convirtió en el centro de atención de todos. Mientras se le esperaba en la comisaría, la familia de Alejandro comenzaba a organizarse para llevar a cabo las demandas legales correspondientes. Nadie podía creer lo que había sucedido, y el dolor de la pérdida se sumaba al sufrimiento de todos los involucrados. Pero lo peor estaba por venir. La verdad no solo afectaría a Andrés, sino también a su familia. Mariana, Valentina y todos los que alguna vez confiaron en él tendrían que enfrentarse a la realidad de lo que él había hecho. La venganza de Andrés había tenido un precio mucho más alto de lo que jamás habría imaginado. Al final, no solo perdió a Alejandro, sino también a su familia, a su hogar, a su paz. La justicia, en su forma más cruda, lo alcanzó. Y mientras esperaba su destino en la comisaría, Andrés se dio cuenta de que lo único que había conseguido con su venganza era destruirlo todo. Su familia, su honra y su propia humanidad. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de un tono anaranjado sombrío. Andrés estaba sentado en una fría celda de la prisión. Las paredes grisáceas parecían ahogarlo cada vez más. Había pasado ya un mes desde su confesión, y ahora la pesada carga de su crimen lo perseguía como una sombra implacable. La vida que una vez tuvo, llena de promesas y esperanzas, se había desvanecido en un mar de arrepentimientos y arrepentimientos tardíos. Aunque en su corazón deseaba poder deshacer todo lo ocurrido, sabía que eso era imposible. La justicia seguía su curso. Mientras tanto, la familia de Alejandro, que aún llevaba el peso de la tragedia sobre sus hombros, empezaba a tomar medidas legales para obtener justicia. La noticia del asesinato había sacudido a la comunidad. Nadie podía creer que alguien tan cercano a ellos, alguien que había sido parte de la vida de todos, fuera capaz de hacer algo tan atroz. Los padres de Alejandro, desbordados por el dolor de perder a su hijo, luchaban con la idea de que la persona que les había hecho esto también había sido alguien que alguna vez consideraron su amigo. En la prisión, Andrés pasaba sus días en un estado de introspección profunda. Cada noche, al cerrar los ojos, veía los rostros de su madre, su padre, Valentina y Mariana. Se preguntaba si alguna vez podrían perdonarlo, si alguna vez podría encontrar la paz que tanto anhelaba. Pero el dolor de haber destruido todo lo que había amado lo devoraba por dentro. A medida que los días pasaban, la prisión le parecía más una condena a su alma que a su cuerpo. En el exterior, Mariana se enfrentaba a su propio tormento. Aunque Andrés había confesado, el dolor de la traición seguía siendo una herida abierta en su corazón. En cada conversación con Valentina, intentaba encontrar un atisbo de consuelo, pero la desconfianza había echado raíces profundas entre ellas. Valentina, por su parte, sentía que su mundo ya no tenía sentido. No podía perdonar a su padre por lo que había hecho, pero tampoco podía dejar de amarlo. El dilema moral era insoportable. En medio de la oscuridad, una carta llegó a la casa de Andrés. Era de su abogado, quien le informaba que su juicio se llevaría a cabo en pocas semanas. La acusación era grave: asesinato premeditado. Andrés sabía que las probabilidades de una sentencia favorable eran casi nulas. Había matado a Alejandro con premeditación, había planificado cada detalle de la venganza durante años. Los testimonios de la familia de la víctima, junto con la confesión y las pruebas, lo dejaban en una posición casi indefensa. Durante las semanas previas al juicio, Andrés pasó sus días en prisión reflexionando sobre su vida y los errores que lo habían llevado a este punto. Recordaba cómo su madre, una mujer fuerte y amorosa, le había enseñado desde pequeño que el odio nunca llevaba a nada bueno. Pensaba en los momentos felices que había compartido con su familia antes de que todo se viniera abajo. Pero ahora, todo parecía perdido.
Las oportunidades de redención se esfumaban y lo único que le quedaba era afrontar las consecuencias de sus actos. El día del juicio, la sala estaba llena de familiares y amigos de ambas partes. La tensión era palpable en el aire, y Andrés sentía que su corazón latía con fuerza en su pecho. Cuando entró a la sala, vio a Mariana y Valentina sentadas en la primera fila. Sus rostros eran una mezcla de dolor y rabia. Valentina no lo miró, mientras que Mariana, aunque intentaba mantener la compostura, no podía ocultar la tristeza en sus ojos. El amor que había tenido por él se había transformado en una desconfianza profunda e irreparable. La acusación fue clara y contundente. El fiscal presentó las pruebas, la carta de Andrés, el veneno cicutoxina que se había encontrado en el cuerpo de Alejandro, y los testimonios que confirmaban que Andrés había planificado el asesinato meticulosamente. No hubo espacio para dudas. La defensa intentó presentar a Andrés como un hombre que había perdido el control debido a la profunda herida que le había causado la muerte de su madre. Pero la jugada no fue suficiente. La sociedad no estaba dispuesta a ver la tragedia como una justificación. El asesinato era el resultado de un deseo de venganza ciega, no de una pérdida irreparable. La sentencia fue emitida días después. Andrés fue condenado a una larga pena de prisión por asesinato premeditado. La sala estalló en murmullos cuando el juez leyó la sentencia. La familia de Alejandro, aunque aliviada de que la justicia se hubiera hecho, no sentía consuelo. La muerte de su hijo no podría ser reemplazada por ningún castigo. La familia de Andrés, por su parte, quedaba destrozada. Mariana y Valentina se encontraban al borde de la desesperación, tratando de encontrar alguna manera de sanar, de reconstruir lo que quedaba de su vida. Cuando Andrés fue escoltado fuera de la sala, miró por última vez a su familia. Mariana tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no lo miraba. Valentina lo observó con una mezcla de dolor y resentimiento. Andrés quería gritarles, decirles que lo sentía, que deseaba poder deshacer todo, pero sabía que las palabras ya no importaban. Había cruzado una línea y ahora debía pagar el precio. La historia de Andrés, marcada por el dolor, la venganza y la pérdida, se convirtió en una advertencia para todos los que pensaban que la venganza podía curar las heridas del alma. La lección era clara: el odio nunca lleva a la paz, y las consecuencias de los actos impulsivos son más profundas de lo que podemos imaginar. Al final, cuando todo se desmorona, lo único que queda es la cruda realidad de lo que hemos hecho. El aire frío de la prisión cortaba como un cuchillo. Andrés, sentado en su celda, observaba la luz tenue que se filtraba por la pequeña ventana, mientras su mente viajaba atrás, a aquellos momentos que habían marcado su vida de una forma irreversible. Los días parecían interminables en la soledad de la prisión. No era solo el tiempo lo que pasaba lentamente, sino también la carga emocional que lo consumía por dentro. El arrepentimiento lo devoraba, pero, al mismo tiempo, se sentía impotente, como si no pudiera escapar de las consecuencias de sus propios actos. Las noticias de su juicio habían dejado una huella profunda en su familia. En la ciudad, todos sabían lo que había hecho. La gente lo señalaba, lo condenaba, y en el pequeño pueblo donde había crecido, su nombre se convirtió en sinónimo de traición y desesperación. Mientras que algunos de sus amigos y conocidos mantenían su distancia, otros aún se acercaban, buscando respuestas que nunca serían satisfactorias. El rumor de la venganza era lo único que persistía en la boca de todos, una historia que no podía ser borrada. Sin embargo, las preguntas seguían llegando, sin respuesta. En la prisión, Andrés vivía aislado, una sombra de lo que había sido. La condena, que se extendería por años, le había dejado pocas opciones. La rutina diaria, la falta de libertad y la constante presencia del dolor en su pecho eran su única compañía. Se despertaba cada mañana con el mismo sentimiento de vacío, de no saber si alguna vez podría encontrar la paz, si alguna vez podría perdonarse a sí mismo por lo que había hecho. En los primeros días de su condena, trató de aferrarse a la idea de que había hecho lo correcto, de que había vengado a su madre, que su acción había tenido sentido. Pero cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de la falsedad de esa creencia. La venganza no le había traído ningún tipo de alivio. En lugar de justicia, solo había encontrado sufrimiento, tanto para él como para su familia.
El dolor que había infligido a los demás no se desvanecía. De hecho, se intensificaba cada vez que lo recordaba. En las cartas que recibía de su familia, Andrés leía entre líneas la distancia que se había formado. Su madre, que había sido su pilar, ya no le escribía. Solo su padre, un hombre cansado por los años de sufrimiento, le enviaba cartas, pero las palabras eran frías, cortantes. A veces, sentía que su padre ya lo había dejado ir, que no quedaba nada de aquel amor paternal que lo había guiado en su juventud. La distancia emocional se había vuelto insuperable. En una de las cartas, Andrés leyó algo que le arrancó el corazón. Mariana, su hermana, había decidido no visitarlo más. Las palabras de la carta eran claras. No puedo soportar verte aquí. No puedo soportar pensar que tú eres el causante de todo lo que pasó. Me has quitado a Alejandro, y no hay perdón para eso. Andrés entendió, por fin, la magnitud de su acción. Ya no solo había perdido a su amigo, sino también a su familia. Mariana, la única persona que quizás aún albergaba algo de cariño por él, lo había abandonado por completo. Mientras tanto, Valentina había tomado su propio camino. Aunque nunca dejó de visitarlo, su actitud había cambiado. Antes, ella se había mostrado una mujer comprensiva y amorosa, pero ahora parecía un espectro que lo miraba desde la distancia, sin querer acercarse demasiado. Cada visita era una tortura para Andrés, pues el dolor en los ojos de Valentina le recordaba su error. Ella le reprochaba, sin palabras, lo que había hecho, y él no podía hacer nada para deshacerlo. El amor que había existido entre ellos ya no era suficiente para salvar lo irremediable. La soledad de Andrés en prisión se hizo aún más insoportable cuando comenzó a recibir noticias sobre su juicio de apelación. Su abogado le había informado que había posibilidades de reducción de su sentencia, pero eso no lo consolaba. La sentencia de muerte ya se había dictado en su alma. No había nada que pudiera cambiar la magnitud de lo que había hecho. La libertad, aunque le ofreciera un futuro lejano, ya no significaba nada. La verdadera condena que Andrés vivía era la de la culpa. El peso de la culpa era más pesado que cualquier cadena, más doloroso que cualquier celda. Él sabía que había arrancado una vida de manera brutal, que había destruido la vida de tantas personas. Y mientras la justicia seguía su curso, mientras él esperaba la resolución de su apelación, no podía escapar de las imágenes de Alejandro, de su familia devastada, de la mirada fría de Valentina. En el fondo, Andrés entendió que no había forma de restaurar lo que había perdido. La condena, aunque cruel, era solo el principio de una batalla interna que no terminaría nunca. No había fuga, no había refugio, solo un viaje interminable de arrepentimiento y remordimiento. La única esperanza, si es que aún quedaba alguna, era que algún día su familia pudiera encontrar la fuerza para perdonarlo. Pero, por ahora, eso parecía tan lejano como el horizonte que nunca podría alcanzar. El tiempo pasaba lentamente en la cárcel, pero algo había cambiado en Andrés. Después de años de vivir en la oscuridad, de ahogarse en la culpa, comenzó a sentir una leve chispa de algo diferente. Una necesidad urgente de encontrar alguna forma de redención. Había pasado tanto tiempo tratando de justificar su venganza, buscando consuelo en las mentiras que se había contado a sí mismo, que al final se dio cuenta de que nada lo liberaría del peso que llevaba. Necesitaba cambiar, necesitaba hacer algo, por lo menos para aliviar el sufrimiento que había causado. La soledad seguía siendo su más fiel compañera, pero también fue en esa soledad donde encontró una vía de escape: la lectura. Un día, uno de los prisioneros le ofreció un libro antiguo que había llegado por error a la biblioteca de la prisión. Era un libro sobre filosofía y moralidad, algo que Andrés nunca había considerado antes. Al principio, lo miró con desdén. ¿Cómo podrían unas palabras impresas cambiar algo tan grande como su culpa? Pero, con el paso de los días, lo comenzó a leer. Cada página parecía hablarle directamente, como si el autor estuviera escribiendo para él. Fue en la reflexión sobre el sufrimiento humano que Andrés comprendió algo profundo. El sufrimiento que él sentía era el mismo que había causado a otras personas. La venganza, aunque al principio le había dado una sensación de control, solo había sembrado más dolor. La paz no se encontraba en el odio ni en la venganza. La paz solo podría encontrarse en el perdón.
no solo en el perdón de los demás, sino en el suyo propio. Durante meses, Andrés se entregó a la lectura y a la reflexión, buscando respuestas que, por mucho tiempo, pensó que no existían. Sabía que la posibilidad de redención no vendría de afuera. Nadie lo perdonaría fácilmente. La herida que él había abierto era profunda y, quizás, irreparable. Pero algo le decía que si no podía perdonarse a sí mismo, nunca sería capaz de vivir en paz, ni siquiera si su condena terminaba. Mientras tanto, fuera de la prisión, las vidas de los que había dejado atrás continuaban. Su padre, ya envejecido, trataba de sobrellevar la culpa de haber criado a un hijo tan violento, aunque a veces sentía que su culpa era solo una sombra de lo que Andrés debía estar viviendo. Él nunca dejó de preocuparse por su hijo, aunque la distancia emocional era cada vez mayor. Su salud empeoraba, y las noches eran más largas, más solitarias. La imagen de Andrés siempre lo perseguía, como una sombra a la que no podía dejar ir. Mariana, la hermana de Andrés, había intentado reconstruir su vida. Después de mucho tiempo, había encontrado algo de consuelo en su trabajo y en su círculo de amigos. Sin embargo, siempre llevaba consigo el peso de la pérdida. La muerte de Alejandro, su esposo, la había marcado profundamente. Sin embargo, ella también comenzó a comprender que el dolor que Andrés le había causado no podía ser la única parte de la historia. Con el paso del tiempo, se dio cuenta de que también había otras cosas que debía resolver dentro de sí misma, heridas que aún no había sanado. Valentina, por su parte, había tomado una decisión que le cambiaría la vida. Había decidido casarse con alguien más, alguien que, aunque no llenaba el vacío dejado por Andrés, le ofrecía la oportunidad de seguir adelante. Su amor por él nunca desapareció por completo, pero la necesidad de sanar y encontrar paz en su vida la había empujado a buscar nuevas oportunidades. No obstante, Valentina nunca olvidó el sacrificio que había hecho por él, ni el amor que una vez compartieron. La vida siguió su curso, pero, a veces, se preguntaba si alguna vez podría perdonar realmente a Andrés, si la herida podría sanar. Andrés, por su parte, decidió hacer algo que nunca había considerado: escribir. Empezó a escribir cartas, no para los demás, sino para él mismo. Escribía sobre sus sentimientos, sus arrepentimientos, sus deseos de perdón. No esperaba que nadie las leyera. Lo hacía solo para él, para entender mejor su propio viaje. En esas cartas, confesaba sus miedos, sus inseguridades, y se enfrentaba a las decisiones que había tomado. Al principio, sus palabras estaban llenas de ira y desesperación, pero con el tiempo, su tono cambió. Comenzó a escribir sobre el perdón, sobre la esperanza de que algún día podría encontrar la paz interior. Un día, después de meses de escribir, Andrés decidió enviar una carta a su madre. No sabía si ella la leería, pero sentía que debía hacerlo. En la carta, le explicaba lo que había aprendido, lo que sentía, y le pedía perdón de una manera sincera, algo que nunca había hecho antes. Sabía que no podía esperar que ella lo perdonara de inmediato, pero era un primer paso hacia la reconciliación, hacia la aceptación de sí mismo. La carta fue enviada, pero Andrés no sabía si recibiría respuesta. La espera fue angustiante, pero también fue un recordatorio de que la redención no llega de inmediato. La verdadera transformación comienza por dentro, y no siempre está ligada a lo que los demás hagan o piensen. A veces, el perdón tiene que comenzar dentro de uno mismo. Los meses pasaron sin que Andrés recibiera respuesta alguna a su carta. La espera se convirtió en una tortura constante. Había imaginado una y otra vez cómo reaccionaría su madre, si ella leería sus palabras y, quizás, encontraría en ellas el arrepentimiento genuino que él sentía en lo más profundo de su ser. Pero, a medida que el tiempo avanzaba, la incertidumbre creció, y Andrés comenzó a preguntarse si acaso había cometido otro error, al pensar que alguien, después de todo lo que había hecho, podría perdonarlo. En la prisión, la vida continuaba con la misma monotonía de siempre. Sin embargo, algo dentro de Andrés había cambiado. Ya no se despertaba todos los días pensando en la venganza, ni en el sufrimiento de su familia. Ahora, sus pensamientos estaban ocupados por una sola cosa: la redención. Se dedicaba con más fervor a su lectura, en busca de sabiduría, de paz, de algo que lo ayudara a sanar.
Leía sobre el perdón, sobre la importancia de comprender nuestras propias imperfecciones y la necesidad de enfrentarlas. Un día, algo inesperado ocurrió. Una carta llegó a su celda. La letra en el sobre era reconocible al instante. Era de su madre. Con las manos temblorosas, Andrés rompió el sobre y desplegó la carta. Al principio, las palabras parecían difusas, como si su mente estuviera nublada por la ansiedad. Pero luego, las palabras comenzaron a cobrar sentido. Su madre le decía que había leído su carta, y que, aunque no podía perdonarlo completamente, entendía el dolor que él había llevado dentro de sí durante todos estos años. La carta no contenía palabras de condena, sino una expresión de dolor compartido. Ella le pedía que siguiera buscando el perdón dentro de sí mismo, que siguiera luchando por encontrar la paz que tanto necesitaba. No puedo olvidarlo, hijo. No puedo perdonarlo completamente. Pero lo que he aprendido en estos años es que el dolor no debe durar para siempre. No puedo vivir atrapada en el pasado, y no quiero que tú vivas de la misma manera. Haz lo que necesites hacer para sanar. Y cuando logres hacerlo, sabrás que habrás encontrado la paz, aunque no sea en este mundo. Andrés sintió que una carga pesada se levantaba, aunque no desaparecía por completo. No había perdón instantáneo. No había solución mágica a todo lo que había ocurrido. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había una posibilidad, una esperanza para el futuro. Su madre no lo había perdonado, pero había comprendido su dolor, y eso era algo que Andrés había necesitado con desesperación. Con el tiempo, las cartas continuaron llegando, aunque esporádicamente. Su madre le escribía, contándole cómo había seguido adelante con su vida, cómo había encontrado consuelo en los pequeños momentos, en la belleza que aún quedaba en el mundo. Sus palabras no eran de amor incondicional, pero sí de aceptación. Eso le dio a Andrés una sensación de alivio que no había experimentado en años. A medida que avanzaban los años, Andrés comenzó a darse cuenta de que la redención no se alcanzaba solo a través de la reconciliación con los demás, sino a través de la paz interna. La aceptación de sus propios errores, la capacidad de aprender de ellos y la voluntad de cambiar. Eso era lo que verdaderamente le permitiría sanar. Finalmente, después de muchos años de condena, Andrés fue liberado. Su sentencia se redujo por su buena conducta y su dedicación al arrepentimiento. La libertad, sin embargo, no fue un regreso triunfal. La ciudad que había dejado atrás no lo recibió con los brazos abiertos. La gente aún lo miraba con desconfianza, y las cicatrices que había dejado en su familia eran profundas. Pero Andrés, por primera vez, no sentía la necesidad de demostrarle nada a nadie. Ya no se trataba de que el mundo lo perdonara. Ya no se trataba de buscar el perdón de su madre o de cualquier otra persona. Se trataba de encontrar paz consigo mismo. Y aunque la culpa seguía siendo parte de él, ya no era su única compañera. Con el tiempo, Andrés encontró una forma de reconciliarse con su familia, aunque no de la manera que había imaginado. Mariana le dio una oportunidad para hablar, para compartir sus sentimientos. Fue una conversación difícil, llena de lágrimas y palabras no dichas, pero, al final, comprendieron que ninguno de los dos había sanado completamente, pero ambos estaban dispuestos a intentarlo. Valentina, por su parte, siguió su vida, pero también permitió que Andrés volviera a ser parte de su existencia, aunque solo como un amigo lejano. La redención no era un destino final, sino un viaje continuo. Andrés comprendió que la verdadera libertad no se encontraba en el perdón de los demás, sino en la aceptación de su propia humanidad. A veces, la única forma de encontrar paz es aceptar que no hay vuelta atrás, que el pasado no se puede cambiar, pero que el futuro aún estaba por escribirse. Y así, mientras caminaba por las calles de una ciudad que lo había olvidado, Andrés entendió que la redención no llegaba a través de una sola acción, sino a través de un proceso largo y doloroso. Pero al final, lo más importante era seguir adelante. Porque, a veces, la verdadera paz solo se encuentra cuando dejamos de luchar con lo que no podemos cambiar y aprendemos a vivir con lo que somos.